Sean bienvenidos a un episodio semanal de Ven Sígueme en el canal de Santos de Sion. El día de hoy vamos a tener un video muy largo. En la primera parte vamos a estudiar los últimos capítulos de Número y estudiar el libro de Deuteronomio. En la segunda parte vamos a estudiar el libro de Josué y vamos a estudiar el libro de esta semana que es Jueces. Mil disculpas por el atraso, hemos tenido problemas con nuestro equipo de grabación, así que no hemos podido hacer los videos. El propósito de estos videos es que les podamos ayudar en algo, a comprender estas partes de la historia del pueblo de Israel que a veces son complicadas de entender en el Antiguo Testamento. Y lo más importante es invitarles, motivarles a estudiar Ven Sígueme de forma individual y familiar. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer un breve resumen de los libros anteriores a Jueces y al final nos vamos a centrar en los capítulos de Ven Sígueme de esta semana, que son Jueces del 2 al 4, del 6 al 8 y del 13 al 16, con el título según el manual de Ven Sígueme, Jehová levantó un libertador. Así que, comencemos. Vamos a comenzar con Números 25. En el video pasado nos quedamos en Números 24, con la historia de Balaam, este adivino que no pudo maldecir al pueblo de Israel, debido a que Jehová le había dicho que no lo hiciera. Hasta ese momento Balaam se mantenía firme a lo que Jehová le mandó. Sin embargo, según Números 31, Balaam al parecer cedió ante las presiones del rey de Moab, así que le dio un consejo. Si quería que el pueblo de Israel fuera, en este caso, maldecido por Jehová o no recibiera la protección de Dios, era que ellos tenían que romper sus propios convenios. Así que eso es lo que hacen. Los atacan ahora desde el interior al pueblo de Israel, porque comienzan a seducirlos y muchos del pueblo de Israel comienzan a ceder a la idolatría, comienzan a ceder a la fornicación, y esto sucede en el templo de Baal Peor. Este acontecimiento marcó un rompimiento de la nueva generación del convenio. Recuerden que la generación anterior rompió el convenio cuando construyó un becerro de oro. Esta generación lo está rompiendo ahora en Baal Peor, en el templo de Baal Peor. Ellos acampaban en Sittim, este lugar es importante, porque recién se van a mover de Sittim cuando lleguemos al libro de Josué. Así que, ¿cuál fue el castigo de estas personas? Fue la horca. Ellos fueron ahorcados. Según el libro de Números 25, murieron 24,000 personas, y se cree que estas eran en general de la tribu de Simeón. Así que vemos, hermanos y hermanas, que a veces cuando Satanás no logra sus victorias desde el exterior, comienza a atacar nuestro interior. Nos ataca a nosotros mismos, ataca a nuestras familias, a fin de lograr que nosotros rompamos los convenios con Dios. Ese sería el mensaje de Números 25. En Números 26 se va a realizar el nuevo censo de la nueva generación. Y aquí vamos a ver que ya no hay ninguna persona del primer censo. Todas las personas varones de 20 años hacia adelante, ninguna de ellas está viva, excepto Caleb y Josué, quienes eran las únicas personas que Dios había prometido que debido a su fe, confianza y fidelidad, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y si ustedes ven el cuadro en este momento del censo, van a ver que de las tribus, la tribu que menor tiene población es la tribu de Simeón. Ustedes dirán, ¿y por qué tiene menos? Lo más probable, y como lo mencioné en la historia de Números 25, es que las personas que se hayan entregado a la idolatría en Baal Peor hayan sido de la tribu de Simeón. En este caso vemos cómo es que una mala decisión de sus padres hizo que en este censo tuviéramos menos población en la tribu de Simeón. En Números 27 vamos a ver la herencia de las mujeres, vamos a ver el caso de las hijas de Zelofead. Estas hijas reclamaron, o no reclamaron, sino consultaron a Moisés y le dijeron, nosotros queremos recibir la heredad de nuestros padres. Mi padre no tuvo hijos varones, así que la herencia no la queremos perder. Entonces, Moisés obviamente hace una oración y en el versículo 8 dice, cuando alguno muera sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija. Así que esto es algo en su época muy revolucionario con respecto a cómo se está tratando las leyes con respecto a la herencia para las mujeres. Moisés le dice, sí, si no tuvieron hijos varones, la heredad deben traspasarla a las mujeres. En la última parte se le da instrucciones a Moisés de subir a un monte y de que escoja a Josué porque él va a ser el siguiente profeta para que pueda guiar al pueblo de Israel. Él va a ser el sucesor de Moisés y ahí es cuando Moisés le impone las manos o se da las instrucciones. En Números 28 y Números 29 vamos a ver instrucciones con respecto a las ofrendas diarias, a las ofrendas mensuales, a las fiestas, como en el capítulo 29 que habla de las fiestas de las trompetas y las fiestas de los tabernáculos. En estos capítulos, Dios trata de recalcar al pueblo de Israel qué tan importante es que siempre estemos
constantemente, diariamente, mensualmente, anualmente, dándole ofrendas a Dios. Ahora, el mensaje que podemos aplicar nosotros en nuestras vidas es: ¿qué ofrendas les estoy dando al Señor? Dios no me pide ofrendas solamente los días domingo, sino que Él quiere que diariamente, mensualmente, anualmente, le estemos dando ofrendas a Dios. Ofrendas de gratitud, porque las ofrendas es una muestra de nuestra humildad, es una muestra también de nuestra dependencia que tenemos con Dios y nuestra relación con Él. En Números 30 vamos a ver un capítulo sobre los votos. El resumen es que los votos deben cumplirse. Hay algunas indicaciones con respecto al voto y las mujeres, pero ellos viven en una época donde no hay contratos, no hay notarios como lo tenemos actualmente, así que el voto era muy importante. Todo lo que ellos decían, un voto que ellos daban tenía que cumplirse. Para esa cultura, la palabra debe cumplirse. Y quizás el mensaje que podemos nosotros aplicar ahora en nuestra vida actual o en nuestra situación actual es que debemos cumplir nuestra palabra. Todos nosotros cuando entramos al templo, vamos los domingos a la iglesia, damos nuestra palabra. A veces no expresa, pero sí internamente, a Dios de que vamos a cumplir con sus convenios. Luego en Números 31 vamos a ver acerca de la destrucción de los madianitas. Recuerden que estos madianitas, que estaban muy aliados en este caso con los moabitas, porque los moabitas habían permitido que los madianitas vivan entre ellos fueron la causa de que sucediera ese acontecimiento en Baal Peor, de esta idolatría, de esta fornicación que llevó a 24,000 personas del pueblo de Israel que murieran. Así que Fines, que es el nieto de Aarón, es el hijo de Eleazar, el sumo sacerdote de esta época, va como capitán y obviamente se lleva a cabo una guerra y ellos dice que destruyen a los madianitas. Recuerden que cuando leemos esta palabra destrucción en el Antiguo Testamento, a veces lo vamos a encontrar de una forma hiperbólica, es decir, de una forma quizás que no se refiere a que se destruyeron todos, porque vamos a ver estos madianitas en el libro de Jueces nuevamente, sino que se refiere a las hipérboles que generalmente se usaban para describir guerras en esa época. Así que cada vez que leamos destrucción total o que destruyeron todos y no dejaron nada, no hay que tomarlo literalmente, porque en la época en que ellos escriben, estos cronistas generalmente usaban la hipérbole para describir las guerras. Y por último dice que en esta batalla de justicia y de venganza, ningún hombre del pueblo de Israel, del ejército de Israel, murió. Eso me recuerda mucho a los jóvenes que siguieron a el Amán, ¿no? Estos 2000 jóvenes, que también, debido a su fe, se mantuvieron, en este caso, vivos durante las batallas. En Números 32 vamos a ver la petición que hace la tribu de Rubén y la tribu de Gad. En este momento pueden ustedes ver un mapa. El pueblo de Israel había conquistado el territorio de los amorreos, específicamente el territorio de Og y el territorio de Seón. Así que Rubén y Gad dicen a Moisés: nosotros queremos quedarnos en este lugar. Moisés malinterpreta esto y piensa que Rubén y Gad no quieren ir a la tierra prometida, que ellos quieren ser rebeldes. Él les explica que no, que la intención de ellos es que, debido al mucho ganado que tenían, ellos querían quedarse en esta parte de la tierra que se conoce como Transjordania, que está, es decir, al lado este del río Jordán. Así que ellos le explican a Moisés que ellos quieren quedarse aquí, pero que ellos sí van a ir a la batalla. Van a cruzar el río Jordán, van a entrar a la tierra prometida, van a pelear con todas estas naciones cananeas que habitan en ellas, estas ciudades-estados, y una vez que las conquisten y las demás tribus estén ubicadas dentro de la tierra prometida, ellos van a regresar a la tierra de su heredad, que está aquí en el mapa, en el lado derecho del Jordán. Así que Moisés, cuando escucha eso, le dice: bueno, si es así, vamos a hacerlo, ¿no? Acepta esto y se hace un convenio, una promesa con Rubén y Gad. Y se dice que la media tribu de Manasés también se une a este acuerdo. La media tribu de Manasés también desea morar en este territorio al este del Jordán. Así que ese es el capítulo 32. Vamos a hablar un poquito más de esto en Josué, porque vamos a ver que Josué va a hacer que Rubén y Gad cumplan con este convenio que están haciendo en este momento en Números 32. En Números 33 se va a describir todo el viaje del pueblo de Israel a Canaán. Obviamente hay algunos lugares que se omiten en este viaje, y también se da indicaciones de que se debe destruir a los cananeos, que se debe ser intolerante con el mal. Si hay algún mensaje aquí, porque ustedes van a ver que la indicación una y otra vez es: destruyan a los cananeos. No dejen que los cananeos mueren entre ustedes. ¿Por qué el Señor es tan radical con respecto a los cananeos? Porque el Señor quiere un pueblo santo, y Él no quiere que estas naciones influyan, que su moralidad, su idolatría influya en el pueblo de Israel, y que esto haga que ellos rompan el convenio como lo han hecho en Baal Peor. Luego en Números 34 se especifican los límites de la heredad de Israel en Canaán, y en Números 35 se da indicaciones de que los levitas van a tener 48 ciudades. Ellos no van a recibir una tierra por heredad, pero sí van a tener 48
ciudades con sus campos y todo lo demás para que ellos puedan habitar, y va a haber 6 ciudades de refugio. Ahora, en Números 36, que es el último capítulo del libro de Números, vemos una situación, un caso más, que se presenta ante Moisés con respecto a las hijas de Zelofead. Recuerden que ellas habían recibido su heredad, ellas eran mujeres, no habían tenido hermanos, por lo tanto, Moisés había dicho que las mujeres reciban heredad. Sin embargo, había una pregunta. El jefe de la tribu de ellas, que si no me equivoco ellas eran de la tribu de Manasés, decían a Moisés, ¿qué sucede si ellas se casan con una persona que no es de otra tribu? Su herencia va a ser traspasada, en este caso, a la tribu de su marido. Por lo cual Moisés, después de analizar esta situación, dice que estas mujeres, las hijas de Zelofead, no se tienen que casar fuera de su tribu, tienen que casarse dentro de su tribu para que así no haya un traspaso de la tierra. Así que ustedes dirán por qué estas indicaciones son importantes. Son importantes porque Moisés pronto va a dejar de estar con ellos. Este libro de Números aproximadamente en historia abarca de 38 a 40 años. Aunque ustedes lo pueden estudiar menos en una hora en Ven Sígueme, este libro son muchos años de historia. Ya salió la nueva generación y ahora la nueva generación ya está lista para entrar a la tierra prometida. Y ahora vamos a entrar al libro de Deuteronomio. Ahora sí, vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco o de la Torá. Es el quinto libro. Con este libro se terminan los escritos que se atribuyen al profeta Moisés. Deuteronomio, en hebreos, se lee este libro como Devarim, que significa palabras, porque el libro comienza con la frase estas son las palabras y de allí deriva su nombre en el Tanakh o en la Biblia hebrea. La palabra de Deuteronomio proviene de la versión griega la Septuaginta y esta palabra significa la repetición de la ley o la segunda ley. En el libro de Deuteronomio, primero quiero mencionar algo importante. Vamos a ver 3 discursos del profeta Moisés. Algunos han comparado estos discursos de Moisés como quizás los mensajes de una conferencia que nosotros podemos tener en la actualidad. Sin embargo, el libro de Deuteronomio abarca 2 años, es decir, no piensen que estos discursos se dieron en un solo día. Estos discursos aproximadamente tomaron 2 años para darse. En distintos momentos se dieron los 3 discursos que vamos a estudiar en Deuteronomio. La razón por la que se le llama Deuteronomio o repetición de la ley o la segunda ley es porque van a ver que en la parte central de este libro se va a dar ciertos estatutos, ciertas leyes, algunas nuevas y algunas repetidas del libro de Levítico y Números. Así que esa es la razón por la que este libro se llama La repetición de la ley o la segunda ley. Yo les invito, hermanos y hermanas, a estudiar este hermoso libro de Deuteronomio. Es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Jesús lo cita no solamente en la tentación que tiene en el desierto, sino también lo cita para describir el gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Así que si hay algo de rescatar de estos 3 discursos del profeta Moisés, vamos a ver que es el amor hacia Dios. En los capítulos del 1 al 4 vamos a ver el primer discurso de Moisés, los capítulos del 5 al 26 vamos a ver el segundo discurso y el tercer discurso vamos a verlo en los capítulos del 27 al 30. Los capítulos del 31 al 34 son un suplemento que se cree que se añadió posteriormente a la muerte de Moisés. Así que hermanos, una vez hecho esta introducción al libro de Deuteronomio y de la importancia de estos discursos, de estos mensajes para nuestra vida, vamos ahora sí a estudiar sus capítulos. En Deuteronomio capítulo del 1 al 3, en su primer discurso de Moisés, vamos a ver que estos primeros 3 capítulos es un recordatorio de la nueva generación, de todo lo que ha pasado, sus padres y también ellos. En Deuteronomio 1 se recuerda la historia cuando ellos dejaron el Sinaí, cuando se eligieron los jueces que ayudaron a Moisés, ¿no? En este caso, atender asuntos sobre millares, centenas, 50 y 10. También les habla acerca del incidente de Cades Barnea, lo que impidió, que sus padres entraran a la tierra prometida hace más de 38 años. Así que Deuteronomio 1 se enfoca exclusivamente en hacerles recordar la historia, un poco de la historia que sus padres habían vivido a estos jóvenes de la nueva generación. En el capítulo 2 continúa la historia, pero esta vez ya no se enfoca en la historia de sus padres, sino que Moisés va a hablarles de historias recientes, de historias de ellos. Les dice, por ejemplo, cómo fue su camino, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que el Señor les dijo que no pelearan con la ciudad de Edom, Moab y la ciudad de Amón, como ustedes lo pueden ver en el mapa? Esto debido al convenio que había hecho el Señor con Esaú y con Lot. Luego le habla acerca de esta victoria que el Señor les dio al derrotar a Sehón, el rey de Hesbón. Y en el capítulo 3 les sigue contando acerca de la derrota de Og. Entonces, también les recuerda que estas tierras de Og y Sehón, como lo vimos hace un momento en Números, se le dio a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad
y a la media tribu de Manasés. ¿Cuál es el mensaje que podemos aplicar primero en esta historia? Algunos han visto el libro de Deuteronomio como un libro del pacto, porque tiene distintas estructuras. Pero yo quiero ver este libro más que todo como una invitación al convenio. Así que ustedes dirán, ¿qué puedo yo aprender de estos primeros 3 capítulos si es historia? Lo que puedo aprender es que Moisés lo que quiere hacer es que el pueblo de Israel guarde el convenio con Dios. Él pronto se va a ir. Él sabe que esta nueva generación ya no va a estar con él. Estas son son sus últimas palabras, son sus últimos discursos en estos 2 años que abarca Deuteronomio. Así que el consejo de ellos es primero recuerden. Y yo quiero aquí leer una cita de Elder Suárez con respecto a esta palabra recordar que él dio en un discurso. Dice, la palabra recordar aparece cientos de veces en las Escrituras. En el antiguo Israel recordar se utilizaba en muchos casos con el fin de ayudar al pueblo del Señor a recordar lo que Él había hecho por ellos en tiempos pasados. Incluso se utilizaba de manera más habitual en el contexto de los convenios que el Señor hizo con su pueblo. Lo que está diciendo el Elder Suárez es que la palabra recordar, como se usaba en la antigüedad, está más relacionada con los convenios. Cuando nosotros participamos de las ordenanzas como la Santa Cena semana tras semana, el propósito es invitarnos a recordar. Si nosotros no recordamos, ¿cómo vamos a agradecer? ¿Cómo vamos, en este caso, a ver la mano del Señor en nuestras vidas? Moisés, lo primero que le está diciendo a la nueva generación es recuerden lo que Dios hizo por sus padres y lo que el Señor hizo por ustedes. Les narró eventos de sus padres y eventos actuales. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, al participar de la Santa Cena? Podemos pensar en los milagros, las bendiciones que han recibido quizás mis padres, como también puedo pensar en las bendiciones que yo he recibido ahora que tengo mi propia familia. El recordar las bendiciones de Dios nos invitan a nosotros a prepararnos para el capítulo 4 de Deuteronomio. El capítulo 4 de Deuteronomio es un capítulo de fidelidad al convenio. Una vez que Moisés les invita a recordar al pueblo de Israel, ahora les invita a ser fieles al pacto con el Señor, fieles al convenio. En este capítulo, en el versículo 3, les dice, recuerden la infidelidad que ustedes hicieron al fornicar, al adorar en el templo de Baal-peor, ese incidente que ya vimos en Números, que costó la vida de muchas personas y luego la venganza contra los madianitas. Y Moisés no les está recordando esto para dañarlos, sino para que sea una razón para que ellos no se olviden del Señor. Como lo dice, lo ha dicho el presidente Diderot, el hecho de recordar nuestros pecados no es simplemente para que nos causen pesar o para que en este caso el Señor nos castigue, sino es para recordarnos e invitarnos a no ceder nuevamente a esas tentaciones. Y es lo que Moisés está pidiendo en este momento al pueblo de Israel. Recuerden no solamente las bendiciones de Dios, también recuerden sus caídas, recuerden las situaciones que ustedes han pasado y el proceso de arrepentimiento que ustedes han tenido que llevar a cabo, para que sean fieles. Llega el versículo 6 al 9, dice, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de sí, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Me encanta esta palabra, que no se aparten de nuestro corazón. Una de las cosas que vamos a ver muchas veces repetida en los discursos de Moisés es la importancia del corazón. Dios quiere que la ley esté inscrita en nuestro corazón. Quiere que la guardemos desde nuestro corazón. Ese es el mensaje a su pueblo. Si ustedes quieren ser fieles, tienen que tener la ley en su corazón y guardarlo desde su corazón. No porque yo les obligo, no porque yo he estado con ustedes y ustedes quizás me tienen cierto respeto por los milagros y el poder que Dios me ha dado. Háganlo de todo corazón y enseñen esto a sus hijos y sus hijos enseñen a sus hijos y así sucesivamente. Lamentablemente, también les dice, ¿qué pasa si ellos se alejan del convenio? En el versículo 29 dice, mas si desde allí, es decir, más desde donde tú estés en este momento alejado del Señor, buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, Moisés les dice, si ustedes rompen el convenio, todavía no todo está perdido. Tú puedes hallar a Jehová si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 31 me encanta porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del convenio que Él juró a tus padres. Qué hermoso capítulo 4. Porque lo podemos aplicar en nuestras vidas. Si en este momento alguno de nosotros
nos hemos alejado del convenio del Señor o estamos haciendo cosas que van en contra de los convenios del Señor, volvamos al Señor. Solamente tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y el Señor, debido a que es misericordioso, Él nos va a recibir nuevamente en los brazos de su amor. Moisés les está dando a ellos en este primer discurso las claves para mantenerse firmes a los convenios. Primero recuerden las bendiciones, las victorias, recuerden también las derrotas en su vida. Y ahora sean fieles al Señor. Sean fieles al Señor. Ámenlo de todo corazón, sean diligentes, esfuércense. Y si rompen los convenios del Señor, busquen a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y el Señor, porque es misericordioso, le va a perdonar. Qué hermoso mensaje, qué hermoso discurso. ¿Podemos hablar de este discurso de Moisés desde las reuniones sacramentales? Claro que sí, porque ese mensaje para el pueblo del convenio en esa época también se puede aplicar y se debe aplicar en nuestras vidas en esta época actual. Y así, hermanos y hermanas, termina su primer discurso Moisés. Ahora vamos a pasar a su segundo discurso que comienza en el capítulo 5. En el capítulo 5, me encanta cómo inicia el capítulo 5. Dice, oye, aprende y guarda. Dios comienza diciendo, oye los mandamientos, aprende los mandamientos y guarda los mandamientos. Estas tres palabras me encantan, oye, aprende y guarda. En este capítulo 5, Moisés da nuevamente los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Y les dice, sean fieles, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y en este capítulo podemos ver que una persona que es fiel al convenio del Señor, esta fidelidad surge si se ama realmente. Como lo dice el Elder Dideructor, obedecemos los mandamientos de Dios porque la amamos. Ese debe ser la razón primordial de la obediencia a los mandamientos. Y eso es lo que quiere enseñar Moisés en este momento. Un discurso muy apropiado. Lo vemos en el discurso del Elder Uctor actualmente y lo tenemos también aquí en Deuteronomio hace muchos años. Y ahora sí, una vez que hemos definido que es importante amar, vamos a pasar al capítulo 6, que sí corresponde al Ven Sígueme de la semana que tocó Deuteronomio, porque ahí se nos va a enseñar cómo debemos amar a Dios. Vamos a leer los versículos 4, 5, 6 y 7. Estos versículos que vamos a leer con otros versículos adicionales forman lo que se conoce en el judaísmo como el Shema, una oración que ellos lo repiten en la mañana y en la tarde, 2 veces al día, y que es muy importante, en este caso en su adoración religiosa. Y hay mucho que podemos nosotros también aprender de esto. Primer versículo dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos, y le hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Qué hermoso mensaje de Moisés de su segundo discurso. Su segundo discurso comienza diciéndolos, primero, oigan, aprendan y guarden los mandamientos de Dios. Y si lo van a guardar, háganlo porque lo aman. Pero ¿cómo deben amar a Dios? El capítulo 6 les dice, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Si ustedes aman a Dios con una parte de sus fuerzas, con una parte de su alma y con una parte, en este caso, de su corazón, no podemos ser fieles al pacto. Y no solamente esto, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Qué hermoso discurso de Moisés. Lo hemos visto en profetas posteriores, Pablo, en Mormón Moroni, y ahora lo tenemos aquí en Moisés hace muchos años, enseñándonos cómo debemos mantenernos fieles al pacto. Y eso es, no solamente sabiendo la ley, guardando la ley, sino guardándola con la razón correcta. Como dice el Elder Uctor, guardamos los mandamientos a Dios porque lo amamos. El amor es el por qué guardamos los mandamientos. Y cómo debemos amar a Dios está aquí descrito por Moisés. Y luego dice, se las repetirás a tus hijos. A veces pensamos que es la iglesia quien tiene que enseñar a nuestros hijos. No es así. El profeta ha puesto ven, sígueme para cambiar eso también, porque la enseñanza debe partir en el hogar y debe ser apoyado por la iglesia, pero la enseñanza no podemos dejarla a nuestros maestros de escuela dominical ni a nuestros líderes. Para los jóvenes o los líderes de la primaria, nuestra responsabilidad es esa. ¿Es una lección moderna? Claro que sí, es una lección moderna, que nosotros podemos ponerlo en práctica ahora y debemos hacerlo. Y luego dice en el versículo 8 y 9, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y estos versículos 8 y 9 los judíos los han tomado de forma literal, porque ellos se colocan algo en la frente y en el brazo que se conoce como los tefilines o las filacterias, que son cajas de cuero. Y en estas cajas
hay ciertas escrituras que están unidas a correas de cuero, se colocan en el brazo izquierdo o derecho, según si la persona es zurda o si es diestra, y se coloca otra filacteria en la frente, como lo pueden ver en la imagen. Y esto es porque ellos quieren cumplir esto, quieren que la ley del Señor no se les olvide. ¿Y cuál es la ley? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo me pregunto si a veces nos olvidamos de eso. A veces nuestro tiempo, si amamos a Dios, entonces no todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que leer las Escrituras, porque si no es así, no estamos amando a Dios con todo, quizás con una parte mínima, con una parte pequeña. Y si no hacemos eso, no estamos siendo fieles al pacto. Moisés dice, quienes hacen eso, lamentablemente, no se van a mantener fieles al pacto o al convenio del Señor. Y el versículo 9 también ha sido tomado literalmente por los judíos. Ellos tienen un mesuzá. Pues dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos tienen un mesuzá, que es como una cajita en donde hay ciertos pergaminos de escrituras. Ahí está el Shema y otras escrituras. Y ellos lo tienen en todas las habitaciones de su casa, no solamente en la entrada de su casa, sino en todas las habitaciones, excepto el baño, que es un lugar impuro. Entonces, cuando tú te vas a un hogar de un judío, encuentras estas cosas. El propósito es diferenciar a este hogar con todos los demás, porque ellos son un hogar que recuerdan, en este caso, las instrucciones que el Señor dio a través del profeta Moisés. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos honrando de nuestros hogares? ¿Cómo nos diferenciamos nosotros? ¿Cuál sería el mesuzá para nosotros? El ven, sígueme, las noches de hogar. Nosotros quizás no usaremos filacterias, pero tenemos a Dios todos los días en nuestra mente a través de la oración y la lectura de las Escrituras. Si hacemos estas cosas, nosotros estamos cumpliendo las instrucciones dadas en el versículo 8 y 9 de poner a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y también en nuestro hogar. Y luego en el versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Yo me pregunto, una persona que recuerda al Señor no puede olvidar al Señor. Es lo antónimo. Lo que le está diciendo es, cuídate de no olvidarte. Es decir, recuerda al Señor nuevamente, porque el recordar está ligado al convenio. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, se nos ha invitado no llegar corriendo a la Santa Cena, sino llegar a tiempo. Y cuando estamos escuchando la música sacramental, pensar, recordar el sacrificio de Cristo, como también podemos recordar las bendiciones que Él nos ha dado y recordar lo que hemos hecho esta semana para renovar nuestros convenios. Los convenios nos deben invitar a recordar, las ordenanzas nos deben invitar a recordar, y si no lo está haciendo, es porque en realidad no estamos amando a Dios desde nuestro corazón. Y así termina, hermanos y hermanas, este capítulo de Deuteronomio 6, un capítulo central para el judaísmo y también debe ser un capítulo central para los cristianos, enseñándonos que lo que Dios más quiere de nosotros es nuestro amor. Eso es lo que Dios más le importa, nuestro amor. Todas las demás cosas que le podemos dar a Dios le pertenecen a Él, pero nuestro amor que nace de nuestra voluntad, de nuestro albedrío, de nuestra decisión de amarle, de seguirle, eso es lo que Él quiere. Y eso es el centro, el corazón de este segundo discurso de Moisés que está descrito en el capítulo 6. Ahora, en Deuteronomio 7, en el versículo 3 y 4 dice, no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y pronto te destruirá. Y me encanta porque Moisés les dice primero, guarden los mandamientos con amor. Luego les dice cómo deben amar al Señor en el capítulo 6 y ahora les está diciendo, si quieren mantenerse fieles al pacto no solamente deben amar a Dios, sino que tengan cuidado de tener alianzas con personas que no son del convenio. El Señor está prohibiendo los matrimonios con las naciones cananeas. Es un peligro para ellos, dice, porque ellos van a desviar el corazón de tus hijos a ir a sus tradiciones, a vivir su moralidad, a adorar sus propios dioses. Hay niveles, ¿no? Obviamente de maldad en el mundo, y estos cananeos eran, se puede decir, ya estaban prestos para la destrucción, y es por eso que el Señor los prohíbe. Y actualmente la iglesia obviamente desalienta, ¿no? También casarse con miembros fuera de la iglesia. Y, y ese es el mensaje, sobre todo, en el capítulo 7, ¿no? Dios, hermanos y hermanas, quiere familias fuertes. Si hacemos estas cosas, dice en el capítulo, Él nos va a amar, nos va a bendecir, seremos más benditos que todo el pueblo, nos quitará la enfermedad, nos protegerá de aquellas personas que nos quieren poner tropiezo, nos dará fortaleza, no sentiremos temor. Todas estas bendiciones vienen si ustedes no se mezclan con las naciones cananeas. Ahora, el mensaje para nosotros es, ¿nos estamos mezclando con las naciones cananeas, con el mundo? Estamos haciendo quizás lo que dice el presidente Nelson que hacen muchos, una obediencia selectiva, eligen qué mandamientos guardar y qué otros no, porque ellos quieren estar en la iglesia y también estar en el mundo. Hacer esas cosas es como no seguir el consejo del capítulo 7. Estamos mezclándonos, mezclándolos la doctrina de la iglesia con las doctrinas del mundo cananeo. No podemos hacer eso. Hacer convenios con otras personas
que no sean el Señor. Dios es celoso, porque Dios te quiere a ti totalmente, plenamente. No quiere solamente una parte de ti. Él quiere todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Y en Deuteronomio 8, que también se debe estudiar en Ven, sígueme, habla acerca de que debemos ser humildes y reconocer las bendiciones. Él le dice en el versículo 2, la razón por la que tú has sufrido todas estas cosas en el desierto es para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa es la razón, le dice, por la cual el pueblo de Israel tuvo que estar mucho tiempo en el desierto. La razón es que tú seas humilde. Y ahora que entres a la tierra prometida, sé humilde. Qué hermoso consejo. Cuando tú estés prosperando, le dice nuevamente, cuida de no olvidarte de Jehová. Recuerda el maná, recuerda la serpiente de bronce, recuerda el agua en la roca, todas estas cosas, recuérdalo. Porque Dios es la fuente de todo. Si queremos mantenernos fieles a nuestros convenios, en nuestros momentos de prosperidad, debemos recordar los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando Dios nos levantó. Tenemos que ser humildes, porque la humildad es depender de Dios en épocas no solamente de tristeza, sino en épocas de prosperidad. Y en el capítulo 9 les recuerda nuevamente que lo que ellos tienen no es por su fidelidad, porque les dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz, es porque yo soy misericordioso, y es porque yo bendigo a mi pueblo aún a pesar de sus imperfecciones. Imagínense, a veces nosotros nos sentimos alejados de Dios y sentimos que Dios no nos ama. Este capítulo nos dice no es así. Dios nos bendice y nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Y le dice que también ellos deben recordar sus faltas. En el capítulo 8 les dijo, recuerden las bendiciones, ¿no? Recuerden la serpiente de bronce, recuerden el maná, recuerden el agua en la roca. Y ahora les dicen, recuerda el becerro de oro y recuerda a los 2 espías. Estos 10 espías, ¿no? Que no tuvieron fe. Esa experiencia que ellos tuvieron en Cades Barnea. Recuerda esas malas experiencias también, para que esas malas experiencias te ayuden a evitar cometer los mismos errores. En el capítulo 10, yo le puedo resumir como qué espera Dios de nosotros, y eso está en el versículo 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien. Y en el versículo 16 le dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué repite nuevamente en su segundo discurso esto? Porque ese es el corazón del discurso de Moisés, del segundo discurso de Moisés. Le dice, la circuncisión es una señal exterior, pero Dios quiere que tengas una señal interior. ¿Y cuál es la señal en el corazón? Amarle a Él. Y la ley está escrita en nuestro corazón. Porque ya sabemos que una cosa es el bautismo y otra cosa es nacer de nuevo. Una cosa es ir al templo y otra cosa es ser investidos del poder de Dios. Una cosa es ser miembros en registros de la iglesia y otra es ser miembros activos en el Evangelio. Son cosas muy distintas. Dios no está diciendo no quiero señales exteriores, sino que dice estas señales son buenas, pero lo que yo más necesito, lo primordial, lo esencial, es qué señal tienes en tu corazón, en tu interior. Porque si tú tienes circuncidado tu corazón, lo exterior nace del corazón. Porque Él no quiere que guardemos los mandamientos por ninguna otra razón que no sea amor. Él quiere que guardemos los mandamientos solo por una razón, porque le amamos. Porque es lo que Él quiere de nosotros, nuestro amor. Y en el versículo 11 ya habla acerca de la bendición y la maldición, ¿no? Escojan a Dios. La obediencia trae bendiciones, la desobediencia maldiciones. Es lo que les está diciendo en este capítulo 11. Y ahora, una vez que ya les habla acerca de esto, ¿no? Desde el capítulo 12 al 26, vamos a ver lo que se conoce como la repetición de la ley. Y esta es la razón por la que se llama Deuteronomio así, ¿no? Estas son leyes especiales que se aplicaban a su contexto y eran necesarias porque ellos iban a entrar a la tierra prometida. Moisés ya no iba a estar con ellos, así que les repite ciertas instrucciones que son vitales, ¿no? Leyes con respecto a la adoración, leyes con respecto a los sacrificios, a las reuniones, a los sistemas judiciales que pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, comencemos. Deuteronomio 12 habla acerca de los estatutos de cómo adorar, ¿no? No pueden haber aceras ni baales. Todas estas cosas se tienen que destruir. No se tiene que comer sangre porque la sangre representa la vida y la vida le pertenece solamente a Dios. En Deuteronomio 13 se da leyes contra la idolatría. ¿Cuál es la pena para los idólatras? La pena de muerte. En Deuteronomio 14 se dice la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Dice nada de mutilaciones. Las naciones paganas se mutilaban el cuerpo, ¿no? Como una señal, ¿no? No sé si del favor de Dios, pero lo hacían. El Señor dice, no, no hagas eso. Y ese mensaje puede ser para nosotros, nuestro templo. Nuestro cuerpo es un templo. No podemos nosotros, por ejemplo, ponernos tatuajes,
no podemos, como han señalado muchos profetas, ¿no? Usar muchos pendientes en el caso de las mujeres, tener piercings, esas cosas Dios no quiere. El Señor aquí en el capítulo 14 dice, cuida tu cuerpo. Segundo, se le repite nuevamente la ley de Kocher, es decir, su ley de alimentación, que sería el equivalente a nuestra palabra de sabiduría. ¿Qué cosas no tenían que comer? Ellos podían comer animales que tenían la pezuña hendida, pero que rumiaban. Los peces podían comer todas, excepto los que no tenían, en este caso, escamas y aletas, no lo podían comer. Es decir, aquí no entran cangrejos, ni tampoco entran los camarones. Ellos podían comer de toda ave, excepto los aves que sean carroñeros. Estas instrucciones que están en Levítico 11 nuevamente se repiten aquí. Y como se están repitiendo, por eso se llama Deuteronomio, repitiendo la ley. Y luego estos capítulos terminan hablando de la embriaguez, se prohíbe la embriaguez, y al último habla acerca de la ley del diezmo. Vamos a tocar brevemente esto. Yo lo voy a hablar en un momento más, pero hay 3 tipos de diezmo que tienen los judíos. Y este diezmo, específicamente que se está hablando, es el diezmo de las fiestas. Este diezmo de las fiestas significa que todo lo que se juntaba durante un año se le presentaba a Jehová en una comida comunal. Ellos tenían que viajar. En este caso, van a entrar a la tierra prometida y el templo ya no va a estar cerca, no va a estar el tabernáculo en el centro de ellos, sino que ellos van a tener que hacer un viaje. Ese diezmo les va a permitir a ellos hacer el costo de ese viaje, es decir, pagar el viaje y luego llegar al templo del Señor y ahí comer una comida con su familia compartida con el sacerdote en una comida comunal. Este diezmo se le conoce como el diezmo de la comida comunal o el diezmo para las fiestas, porque Dios quería que ese diezmo que tú has apartado de todo el año se use para que tú vayas a adorar al Señor en estas fiestas que ellos tenían, las fiestas de peregrinación, como las son la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas eran festividades de peregrinación y cómo tú podías cumplir eso guardando la ley del diezmo con respecto a las fiestas o la ley del diezmo de la comida comunal. Vamos a tocar los otros 3 tipos de diezmo en un momento, pero si ustedes ven en el capítulo 14 se resume en principios para nosotros. Primero, nuestro templo es un cuerpo. Segundo, la palabra es sabiduría. Tercero, la ley del diezmo. Así que, ¿podemos aplicar Deuteronomio 13 en nuestras vidas? Claro que sí. Ahora sí vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 15. Este capítulo sí se tiene que estudiar. Deuteronomio 15 habla acerca del año sabático. En el año sabático, ¿qué se hacían? Primero, se perdonaban las deudas. Si había algún pobre, alguna persona que tenía deudas, entonces tú tenías que perdonarle. Este capítulo de Deuteronomio 15 nos puede enseñar muchas cosas con respecto a cómo nosotros podemos servir. Por ejemplo, él le dice que la razón principal para que se perdonen las deudas y se liberen los esclavos, específicamente la remisión de las deudas, en el versículo 4, es para que no haya pobreza. El Señor le dice, si tú no quieres que mi nación, esta nación santa, sea una nación con pobreza, entonces tú tienes cada 7 años que perdonar a los pobres. Esa es la razón. Segundo, le dice en el versículo 6, para que tú seas más fuerte que otras naciones. Una nación que no tiene pobres es una nación fuerte. Luego en el versículo 7 le da indicaciones y esas indicaciones se pueden aplicar a nosotros. No endurecer nuestro corazón o no cerrar la mano para nuestro prójimo. Tenemos que dar, tenemos que ayudar, tenemos que servir. Dios quiere un pueblo de servicio. Dios no quiere un pueblo que no ayude a su hermano, a su prójimo. Más bien el versículo 9 les da una advertencia. Le dice, cuídate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Sin falta le darás, y no será tu corazón mezquino. Vamos a suponer que ya estamos en el 6.º año. El siguiente año es el año sabático, y viene una persona pobre, menesterosa, y te dice, préstame por favor. El Señor le dice aquí, a través de Moisés, préstale. Ten cuidado de no darle, porque Jehová te juzgará por eso. Y me encanta porque el rey Benjamín también comparte algo muy semejante. Él dice lo siguiente, y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Si ustedes ven, el rey Benjamín conoce estos mandamientos que Moisés dio a su pueblo, y él los aplica. Y en el versículo 17 dice, tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes, para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere, tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Si una persona viene cerca del año sabático y te pide, y tú no le das, cuídate de Jehová. Porque él podrá clamar contra ti y se te contará como pecado. ¿Y qué dice el rey Benjamín? Si alguien te pide y tú dices, bueno, no le voy a dar porque esa persona se merece eso. ¿Qué dice aquí?
Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse y no tiene parte en el reino de Dios. Nuestro servicio tiene que hacerse del corazón y es un mandamiento del Señor. Si queremos entrar en el reino del Señor, tenemos que ayudar a los necesitados. Luego, a partir del versículo 12, se da la segunda instrucción del año sabático, que es: tú vas a dejar al esclavo libre el séptimo año. Y quiero aquí explicar un poco de la esclavitud, para distinguir la esclavitud que se aplica en la Biblia con la esclavitud actual. La esclavitud en la Biblia permitía que una persona que tuviera alguna deuda, por ejemplo, se vendiera a sí misma y no perdiera sus propiedades y mantuviera a su familia intacta. Y mediante el servicio que él prestaba a una persona, él podía pagar sus deudas y luego, obviamente, regresar a la sociedad. Así era la esclavitud en el pueblo de Israel. Ellos servían durante una cantidad de años y si servían 6 años ya en el séptimo eran libres, ¿no? Así que la esclavitud en ese entonces se puede ver más como un programa contra la pobreza, ya que esto permitía que las personas pobres que habían contraído deudas se vendieran a sí mismos y pudieran así pagar sus deudas y luego ser libres. En la última parte hay leyes con respecto a la del esclavo voluntario, aquella persona que se quería quedar después de que su amo le dio en el séptimo año, en el año sabático, libertad. ¿Qué sucedía con esa persona? Y es un simbolismo con Cristo, porque Dios nos dice: Dios ya nos ha liberado de la esclavitud, pero debemos nosotros voluntariamente aceptar, seguir sirviéndole a Jesucristo. Esa es la comparación. Y la última parte termina con la ley del primogénito, que ya he hablado en otros videos anteriores. Y luego en el capítulo de Deuteronomio 16 habla acerca de las 7 festividades de Dios, y ya lo hemos estudiado en el video pasado, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estas festividades tienen el propósito de hacer un pueblo distinto, fiestas distintas a las naciones paganas. Es recordar las bendiciones de Dios, porque estas festividades están ligadas a las temporadas de siembra y cosecha, como también tiene el propósito de unir y ver las bendiciones futuras que van a venir, porque estas festividades se enfocan en la primera venida de Cristo el Mesías, como también de la segunda venida de Jesucristo. Luego en Deuteronomio 17 habla acerca de los requisitos de los animales sacrificados, la pena nuevamente de muerte contra los idólatras, cómo atender asuntos civiles, y en la última parte habla acerca de las obligaciones de un rey. Un rey tenía que ser israelita, no podía ser un extranjero. Un rey no podía tener muchas esposas. Y lo interesante de este capítulo 17 es que dice que el rey está debajo de Dios. Es Dios quien pone los reyes y que el rey tiene que leer y aprender y a guardar la ley. Tiene que estudiar día y noche. Es lo que dice según el versículo 19 y 20. Dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Tienen que leer las escrituras de su época. Qué importante es, hermanos y hermanas, leer las escrituras en nuestra actualidad, para también no creernos superiores a nuestros hermanos. Luego en Deuteronomio 18, la parte inicial habla acerca del modo en que se podía mantener a los sacerdotes. Esto es a través de las ofrendas que se daban, a través de los diezmos y a través de las primicias. Desde los versículos del 15 al 19 hay una profecía. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Así que esta profecía habla acerca de Jesucristo, que él sería un gran profeta semejante a Moisés. Recuerden que al igual que Moisés, ¿no?, fue salvado desde pequeño por el poder divino, por intervención divina, así también fue Jesucristo. Recuerden también que, así como Moisés abrió el mar rojo y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, es Jesucristo nuestro libertador. Él es nuestro Moisés, quien nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nos abre paso hacia la tierra prometida, que es el reino celestial. Entonces, esta hermosa profecía de Deuteronomio 18 se enfoca en la venida del Señor Jesucristo. Luego en Deuteronomio 19, y ya ustedes lo pueden ver en la imagen, habla acerca de las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio era el lugar en donde iban las personas que habían cometido homicidio de forma involuntaria. Se dan leyes contra los asesinatos y también los límites de propiedad. Se colocaban piedras en las fronteras y si alguien de repente las movía, eso no se tenía que hacer. En Deuteronomio 20 se dan leyes sobre la guerra con respecto a las ciudades que van a ser conquistadas y también con respecto al reclutamiento. En Deuteronomio 21 habla acerca de asesinatos no resueltos y los sacrificios que se tenían que hacer por estos casos, los matrimonios de una mujer cautiva. También habla acerca de los derechos de los primogénitos y de los hijos rebeldes. Luego en Deuteronomio 22 habla acerca de los bienes perdidos, la importancia de la honradez, la importancia de la vestimenta. Por ejemplo, ahí se dice que el hombre no se puede vestir como mujer ni viceversa. Y habla acerca del adulterio y la agresión sexual.
Es decir, este capítulo de Deuteronomio 22 para nosotros sería honradez, modestia y ley de castidad. Hay penalidades aquí muy fuertes contra los que agreden sexualmente de una persona. El capítulo 23 de Deuteronomio habla acerca de quienes entran en la congregación, a quienes no se les permite entrar. Habla acerca de las leyes de higiene, leyes sociales y religiosas. En Deuteronomio 24 habla acerca de las leyes de divorcio y también las leyes con respecto a los recién casados y los cuidados que se deben dar a los necesitados. Deuteronomio 25 habla acerca de la ley de los azotes, que tenía que darse a lo mucho 40 azotes. Sin embargo, los judíos, para no transgredir esta ley, daban solamente 39. Y habla acerca de la ley del liberato, que consistía en que de tu hermano que se había casado moría y no le dio hijos, tú como el hermano menor tenías que casarte con la esposa de tu hermano ya fallecido y levantar posteridad para él, hijos en su nombre. Y en Deuteronomio 26 habla acerca de las primicias, los diezmos para los pobres. Y aquí quiero rápidamente hablarles acerca de los 3 tipos de diezmos que ustedes van a encontrar en el antiguo Israel. El primer diezmo es el diezmo para los levitas. Este diezmo era la 10ª parte que se le daba para la manutención de los sacerdotes levitas. Este diezmo era único, ¿no? Y tenía que darlo al pueblo de Israel. Este diezmo también se le conoce como los diezmos de los sacerdotes. El segundo diezmo es el diezmo para las fiestas, que ya lo vimos. El pueblo de Israel tenía que peregrinar al templo de Jerusalén. Ahora en este momento lo tienen en medio en el tabernáculo, pero Moisés ya les está preparando para cuando ellos ya habiten en la tierra de Canaán y el templo de Jerusalén esté lejos. Vamos a ver que el templo de Jerusalén va a estar ubicado en Silo en los primeros años, y para que ellos realicen ese viaje tenían que ahorrar dinero. Ese diezmo, que es el diezmo de las fiestas, se empleaba para hacer este viaje y para participar de una comida comunal en el templo con su familia. Si de repente estaba muy lejos, se vendía el diezmo de los animales, todo lo demás, y luego llegaba ya en el lugar del templo, se compraba y se hacía esta comida comunal. Y el tercer diezmo es el diezmo para los pobres, o también llamado el diezmo para las personas que no tenían tierra. Este diezmo se daba cada 3 años y este diezmo consistía en que cada 3 años se separaba la 10ª parte también y se daba específicamente este diezmo para los que no tenían propiedades, como lo son los levitas, los pobres, las viudas y los huérfanos. Así que me encantan estos 3 tipos de diezmos porque el primer diezmo tiene que ver con su relación con Dios, es decir, con su relación con los representantes de Dios del sacerdote. El segundo diezmo tiene que ver con su familia, la importancia de que estas personas vayan con su familia al templo y participen de una comida familiar con el Señor. Y el tercer diezmo tiene que ver con los semejantes, es decir, con cómo nosotros podemos emplear el diezmo para ayudar a las personas que tienen necesidades. Estos son los 3 tipos de diezmos que tenía el pueblo de Israel. Uno enfocado en Dios, o el otro en su familia, y el tercero en su prójimo o sus semejantes, los necesitados. Así que así termina estos capítulos que se conocen como la repetición de la ley, y así culmina el segundo discurso de Moisés. Ahora sí vamos a pasar al tercer discurso de Moisés, que abarca del capítulo 27 al 30. En los capítulos 27 y 28, Moisés va a dar instrucciones al pueblo de Israel que tienen ellos que hacer para cuando entren a la tierra prometida. Ellos les dicen que ellos tienen que llegar a la ciudad de Siquén, los levitas van a quedarse allí, y 6 de las tribus van a ir al monte de Gerizim y 6 van a ir al monte de Ebal. Como lo pueden ver en la imagen, en Gerizim se iban a dar bendiciones, es decir, para aquellos que obedezcan los mandamientos, y en Ebal se iban a decir las maldiciones que vienen como consecuencias de no obedecer los mandamientos de Jehová. Todas estas bendiciones y maldiciones se iban a decir en voz alta y se iba a decir un amén. Así que hermanos y hermanas, esto lo vamos a ver que se cumple en el libro de Josué capítulo 4, si no me equivoco, pero estas instrucciones van a ser un recordatorio al pueblo de Israel. Escojan ustedes entre la bendición o la maldición. Moisés les está pidiendo que elijan, que escojan bien a quién van a servir. ¿Quieren bendiciones de Jehová? Obedezcan. Luego en Deuteronomio 29 nuevamente les va a decir, hagan convenios con el Señor. Va a renovar el convenio con el pueblo de Israel. Y este convenio se puede dividir en 3 partes y yo les invito a que ustedes lo analicen. Lo primero es recordar. Recordar cómo fueron liberados de Egipto, recordar los 40 años que el Señor los estuvo cuidando, recordar también las victorias que tuvieron sobre Seón y Og. Segundo, lo que hace Moisés es que ratifica, confirma el convenio. Dice en el versículo 9, guardaréis pues las palabras de este convenio y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Moisés, este es su último discurso. Y en el versículo 12 le dice, para que entres en el convenio de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Le está confirmando nuevamente el convenio. Y después, en la última parte, va a hablar acerca de las bendiciones del convenio. Estas 3 partes del convenio
recordar, confirmar y las bendiciones las vemos cada semana. Y al igual como Moisés está haciendo esto a su pueblo, también el Señor hace con nosotros cada semana eso. Nos invita a entrar en el convenio, nos invita a guardar su convenio. Y en el capítulo 30 habla acerca de las consecuencias de si no obedece. Moisés ya sabía que el pueblo de Israel se iba a apartar del pueblo del convenio. Moisés amaba a este pueblo. Imagínense andar 40 años en el desierto, porque ya en este momento, en estos capítulos, ya pasaron 40 años. Cuando inicia Deuteronomio aproximadamente pasó 38 años, pero ya los finales, en este discurso final ya pasó 40 años. Moisés ama a este pueblo, aún a pesar de sus imperfecciones, aún a pesar de que en un momento le pidió a Jehová la muerte, ¿no? Para no llevar tanta carga. Y él les dice, yo sé que algún día ustedes se van a apartar del convenio. Sin embargo, dice el versículo 6 del capítulo 30, dice, circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil, ni está lejos de ti. Nuevamente le reitera el mensaje de Moisés, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ese es el Shema judío. Oye, oh Israel, oye. En hebreo es Shema, escucha. Y la palabra escuchar está ligada con obedecer en el hebreo. Aquella persona que verdaderamente escucha ama a Dios, y aquella persona que ama a Dios escucha a Dios. Esta palabra escuchar y amar están muy relacionados en todos los discursos de Moisés. Dios le dice, escojan amar a Dios. Si se han apartado, escojan amar a Dios. Circunciden su corazón, Jehová lo hará, porque es su espíritu el que cambia el corazón. Y en el versículo 15 les dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el versículo 19 dice, puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Como les dije, Deuteronomio del 31 al 34, ya es un suplemento que lo escribió alguien que no fue Moisés. Esto fueron sus últimas palabras. Escojan hoy. Vamos a ver que estas son las últimas palabras de Josué también. Y esta es la invitación que también le hace ley a sus hijos en el libro de Mormón poco antes de morir. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador, y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu, y no escogéis la muerte eterna, según el deseo de la carne, y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno, a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Os he hablado estas pocas palabras a todos vosotros, hijos míos, en los últimos días de mi probación, y he escogido la buena parte, según las palabras del profeta. Ley hace la misma invitación que Moisés hace poco antes de morir. Y Josué hace la misma invitación que Moisés. Si hay algún consejo que nosotros quizás podemos dar a nuestros hijos antes de partir sería lo que está dando Moisés, lo que va a dar Josué, lo que dio ley. Escojan hoy a quién van a servir, a Dios o a Satanás, la vida eterna o la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Que escojamos amarle a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En los capítulos finales suplementarios del 31 al 34, que no sabemos quién lo escribió, probablemente un autor desconocido, ¿no? En el Deuteronomio 31, Moisés se le dice nuevamente que no entrará a la tierra prometida. Se le da consejos a Josué. En el capítulo 32 vemos un cántico de Moisés en donde resalta que Jesucristo, Jehová, es nuestra roca y que Dios nos cubre, ¿no? Como el águila cuida sus polluelos. Y en Deuteronomio 33 vemos las bendiciones que reciben las tribus de parte de Moisés. Como les digo, estos últimos capítulos suplementarios no sabemos si ocurrieron antes o después del tercer discurso, pero se añadieron en la parte final de Deuteronomio y
esta parte de las bendiciones nos deben recordar qué tan importantes para nosotros las bendiciones patriarcales. Si alguno de ustedes que está en este momento no ha recibido su bendición patriarcal, les invito a que lo hagan. Es muy importante porque es nuestra guía, nuestra leona, nuestra brújula en este desierto espiritual que nosotros estamos andando de camino a la tierra prometida. Y Deuteronomio 34 es cuando Moisés, como lo pueden ver en la imagen, ve la tierra prometida. Sabe que no va a entrar. Y dice en el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Hermanos y hermanas, que todo este libro de Deuteronomio nos recuerde los discursos de Moisés. ¿Y cuál es el propósito del discurso de Moisés? Manténgase en el convenio. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. No se mezclen, no mezclen el mundo con las cosas del Señor. Guarden sus mandamientos. Recuerden las cosas que Él ha hecho. Recuerden las victorias, recuerden las tristezas. Si ustedes se han apartado, regresen a Él, que Dios es misericordioso. Renueven sus convenios, porque solamente al hacer esto ustedes escogen la vida, no escojan la muerte. Escojamos, hermanos y hermanas, la vida eterna. Qué hermoso discursos de Deuteronomio. Creo que la parte más difícil es la repetición de la ley en su segundo discurso, del 12 al 26. Pero de ahí todo el contenido que nosotros podemos aprender, todos los principios que Moisés enseña se pueden aplicar en nuestra vida. Así vamos a terminar esta primera parte de nuestro estudio de números con Deuteronomio. La segunda parte vamos a estudiar el libro de Josué con jueces. Disculpen nuevamente por este retraso. Así que hermanos y hermanas, les envío saludos de mi familia, de toda mi familia, de mi esposa, de mis niños, y nos vemos en la segunda parte de este video.